Bien, hermanos, vamos a iniciar este espacio de escuela dominical, continuando con nuestro estudio que hemos venido haciendo en los últimos domingos atrás, con el tema relacionado con la familia, el matrimonio y también algunos deberes sociales. En la mañana, bueno, por ejemplo, recientemente, los últimos domingos, estuvimos considerando todos los deberes bíblicos o qué nos dice la Escritura con respecto a cuáles son los deberes de los padres, por ejemplo, para con los hijos, pero también los deberes que tienen los hijos para con sus padres. Y recordemos, hermanos, que el propósito de esto es tratar de ser fieles a lo que pues la misma Escritura nos enseña. Y creo que si algo hemos aprendido es que la Biblia se dirige pues a todos y cada uno de los hombres, independientemente de cuál sea su condición o el estado en el que está. Y en ese sentido también, en esta mañana, hermanos, el propósito y amigos será profundizar un poco más o meditar algunos consejos bíblicos o directrices también que tenemos en las Escrituras y que se dirigen puntualmente a los casados, a los solteros y también a los viudos o los que están en el estado de la viudez. Porque creo que, hermanos, ¿por qué es importante todo esto? Porque en una congregación local está compuesta por hermanos que están en cada uno de estos estados delante del Señor. Y la Biblia tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros en particular. Recordemos que estos consejos, hermanos, digo consejos, pero son consejos escriturales, es decir, que están en la palabra de Dios, que están registrados en la Biblia y que deben ser tenidos en cuenta como tal, con la seriedad que corresponde, porque recordemos que una de nuestras doctrinas en la cual más nos aferramos es en la doctrina de la inspiración de las Escrituras, que todo el consejo de Dios ha sido inspirado, o más bien Dios inspiró a cada uno de los autores de la Escritura y los preservó ¿de qué? Recuerden, de error. Entonces la Biblia es autoritativa, la Biblia es inspirada por Dios y la Biblia es infalible y es inerrante también. Sin embargo, como lo veremos también hoy, en algunos versículos, en el caso del apóstol Pablo, él hace ciertas aclaraciones como por ejemplo, digo yo, no el Señor. Sin embargo, él también es claro en afirmar, pero recuerden que él también tiene el Espíritu de Dios. No debemos olvidar o dejar de tener presente que el apóstol escribió también siendo guiado e inspirado por el Espíritu Santo. De modo que esta enseñanza, que quizás sea breve, va a tener tres partes. Unas directrices dirigidas a los casados, y me refiero acá ya a un consejo particular porque anteriormente pues ya vimos cada uno de los deberes que corresponden a cada uno en el contexto del hogar. Sí, la segunda parte será algunos consejos o directrices dirigidos a quienes no están casados y por último algunas directrices que da las escrituras en cuanto a las viudas. Y vamos a estar basados en dos pasajes, uno en Primera a los Corintios capítulo 7 y el otro Primera de Timoteo capítulo 5. Entonces quiero, antes de iniciar, que leamos por lo menos el pasaje de Corintios, Primera Corintios capítulo 7. No lo voy a leer todo, voy a ir leyendo algunos versículos que son los que vamos a mencionar. Primera carta, acompáñenme allí, hermanos, y abramos las Biblias en primera carta a los Corintios, capítulo 7. Voy a leer de una vez todos los textos bíblicos y ahorita vamos a ir a algunos de ellos puntualmente. Versículo 1, dice la escritura. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Versículos 7, 8 y 9. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Versículo 17
y 20. Pero a cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Versículo 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Versículo 24 al 26. Todo lo estoy leyendo del mismo capítulo. 24 al 26. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que haría bien el hombre en quedarse como está. Versículo 27 y 28. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os las quisiera evitar. Avancemos más en los versículos 32 y 33. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Y finalmente, versículos 38 al 40. De manera que el, de manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Verso 40, pero a mi juicio, dice Pablo, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Directrices o consejos, hermanos, para quienes están en el estado del matrimonio o casados. Acá el apóstol Pablo, en el capítulo 7 de Corintios, él está respondiendo a algunas preguntas que le había hecho esta comunidad de creyentes, esta iglesia local. ¿Cómo lo sabemos? En el versículo 1? Si lo notan, en cuanto a las cosas de que me escribieron, y empieza a dar sus consejos. De modo que Pablo está tratando de dar acá unas respuestas a unas preguntas específicas que la iglesia local en Corintio le había hecho o le había dado, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la directriz o el consejo particular que quisiera mencionar en esta mañana en cuanto a los casados y basado en 1 Corintios 7? Que la escritura manda, hermanos, a los casados a que no sé qué, según el versículo 10. Dice el verso 10, pero a los que están unidos en matrimonio, o sea, quienes ya están casados, mando no yo, dice Pablo, sino el Señor, a que la mujer no se separe del marido, ¿verdad? Verso 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Acá hay claramente una ordenanza, un mandato de la escritura para quienes, no es, para quienes están casados. ¿Cuál es? La mujer no debe separarse de su marido, de su esposo, pero entonces el esposo sí podría hacerlo de su esposa, tampoco, ¿verdad? Porque nos dice también, el marido no abandone a su mujer. De manera que el mandato general de las escrituras para quienes están casados es que no se separen, dice la escritura. Ya lo hemos visto, hay versículos claros que dicen, por ejemplo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿verdad? Incluso en aquellas causas que las escrituras llegaron a permitir para una separación, nuestro Señor Jesucristo también fue claro en decir, esto sucedió por causa de la dureza del corazón de ustedes, pero no siempre fue así.
Eso está en Mateo 19:8. Es decir, hermanos, esa no es la voluntad, aunque las escrituras hayan permitido unos casos puntuales y específicos para una separación, la voluntad general y revelada de la escritura es que tal cosa nunca ocurra. Sin embargo, el apóstol Pablo en este pasaje también dice, por ejemplo, si llegara a pasar, dice él, por ejemplo, que no, o quédese sin qué, sin casar, o vuelva o reconcíliese con su pareja. ¿Qué estaba sucediendo, hermanos? En Corinto, en la iglesia de Corinto, algunos estaban tratando de espiritualizar las cosas en extremo. Equivocadamente se estaba tratando de espiritualizar algunas cosas. Por ejemplo, algunos estaban diciendo que el matrimonio realmente vendría a ser un problema. Por lo tanto, que lo mejor para ser más espirituales era procurar ¿qué? Separarse, ¿verdad? O incluso se plantea un escenario, un ejemplo. Si uno de los dos no es creyente, entonces algunos decían, bueno, si esto va a ser un impedimento, un problema, entonces lo mejor es separarse. A lo que Pablo ¿qué responde? No, no se equivoquen de ninguna manera. Y más adelante vemos, por ejemplo, en el versículo 12 en adelante, cuál es el consejo que da el apóstol en un caso así, en un escenario así. ¿Qué es lo que él propone en esos versículos? O lo que él aconseja, recordemos, guiado por el Espíritu de Dios. Que si la parte que no es creyente tolera o consiente en vivir con el creyente, no hay razón, dice el apóstol Pablo, que justifique una separación. Deben permanecer juntos. ¿Cierto? Porque sigue diciendo el texto, ¿quién sabe si la mujer o el hombre creyente por su conducta piadosa pueda ganar a su pareja? Primera de Pedro 3:1, eso lo vimos, ¿recuerdan? Pero, dice el apóstol Pablo, en el caso en que el no creyente no tolere o no consienta en vivir con su pareja por causa de su fe en el Señor y no quiera vivir más, ¿qué es lo que dice el apóstol? En tal caso, dice el apóstol, no se puede hacer más porque a paz nos llamó el Señor. Quiero leer esos versículos porque creo que ahorita no los leímos. Versículo 12 en adelante. 12 en adelante. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Verso 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a que a paz nos llamó Dios. Verso 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? De modo que allí hay unas directrices claras que da el apóstol en cuanto a eso y notemos que él es muy, muy específico. Y él, o sea, si hay algo que el apóstol Pablo está haciendo en primera los Corintios capítulo 7, es dar estas directrices con sumo cuidado. Él quiere ser lo más específico posible para que nadie tome alguno de estos consejos y por cualquier cosa lo tome a la ligera. Él es muy puntual y muy cuidadoso en lo que está diciendo. Ahora, hermanos, un escenario como el que él plantea acá y lo que acabamos de leer, se podría evitar, ¿verdad? Se podría evitar si las personas antes de entrar al matrimonio consideran qué cosa, con quién van a unirse en su matrimonio, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver un poco. De modo que estos son casos, hermanos, donde ¿cuándo se suele presentar este escenario más que todo? Cuando en un matrimonio
ya, los dos obviamente están adultos y uno de los dos llega a la fe en el Señor Jesucristo y pues ya no puede hacer nada porque están casados delante del Señor. Pero antes de, sí se puede evitar muchas cosas. Entonces, acá hay algunos casos puntuales donde Dios en su palabra permite una separación, pero haciendo la salvedad que no es la voluntad revelada de Dios en su palabra. Ahora avancemos al siguiente punto, que es algunas directrices que nos da este mismo capítulo con respecto a los solteros o quienes no están casados. Vamos a reflexionar un poco qué nos dice este capítulo en cuanto a eso, porque hermanos, me llama la atención que Pablo en un capítulo donde está abordando el tema del matrimonio y respondiendo algunas preguntas, de ese capítulo él usa 16 versículos para hacer una alusión directa a quienes no están casados. Hay 16 versículos en 1 Corintios 7, casi la mitad, donde él se dirige también a los solteros. Ya los leímos, entonces solo quiero hacer algunas reflexiones en torno a eso, porque quiero ser cuidadoso también, hermanos. Hay un peligro. ¿A qué me refiero? Ningún estado, cuando hablo de estados, me estoy refiriendo a estado de casado, de soltero o también el caso de viudez. Ningún estado es superior al otro, ninguno, ninguno. Lo que quiero que notemos, hermanos, es que la Biblia da un equilibrio entre todos los estados, entre estos estados, porque hay una tendencia que no es bíblica ni sana a menospreciar unos estados y a elevar algunos otros, que no es correcto y que debemos evitar. No se debe ver el estado del matrimonio como un estado elevado, superior. No se debe menospreciar el estado del soltero, ni tampoco menospreciar el estado del matrimonio. Ningún estado, lo que quiero comunicar, es más espiritual que el otro, ni superior al otro. Simplemente son estados que son diferentes, pero que fueron creados también y diseñados y establecidos por quién mismo, por Dios. Lo que quiero comunicar es que en ellos no hay nada malo en sí, no hay nada malo en sí mismo. Y lo quiero mencionar porque puede haber esa tendencia de menoscabar uno y elevar otros, cuando la Biblia le da un equilibrio perfecto a cada uno de estos estados. Sin embargo, como estamos en nuestro segundo punto en relación a los no casados, sí quisiera mencionar algo. Hay un pensamiento hoy en día en quienes son solteros. Me refiero al pensamiento que hay que sí es pecaminoso. ¿Cuál? ¿A qué hago referencia particular? Son muchos los que en la actualidad no desean entrar al matrimonio y desean permanecer solteros, pero sus razones no son bíblicas. Son razones que son más bien que son egoístas. ¿Por qué? Porque ven el matrimonio como un problema realmente, como una carga, como un obstáculo para la realización de todos sus sueños personales. Se razona así, si llego a entrar en matrimonio, eso es un problema, me va a frustrar todos mis planes. Además también de que muchos estando en este estado practican también toda clase de inmoralidad. Por lo tanto, hoy es muy común ese razonamiento y eso no lo aprueba la Escritura. O sea, ese pensamiento es egoísta y es pecaminoso y desagradable delante del Señor. Pero el estado de soltero, como lo mencioné ahorita, hermanos, es agradable delante del Señor y lo vamos a ver con algunos versículos. Agradable delante del Señor. Cuando no se razona ni se actúa como lo acabo de mencionar, sino que más bien, hermanos, este estado, la Biblia le llama, ¿sabe cómo? Un don de Dios.
a ambos estados. Leamos el versículo 7. Volvámoslo a leer. Primera de Corintios 7, 7. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero miren lo que dice después. Pero cada uno tiene su propio ¿qué? Don. Cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pablo acá está expresando su deseo, ¿verdad? Él dice claramente, a mí me gustaría que todos fuesen como yo. Evidentemente, cuando Pablo escribe esta epístola y las demás, él no, ¿verdad? Era soltero, no estaba casado. Y él en varios versículos dice, me gustaría que se quedasen como yo. Pero lo que quiero notar acá específicamente es que Pablo está diciendo a los unos y a los otros, casados y no casados, que ambos estados son un don de Dios, al cual Dios llama a cada uno en particular o durante un tiempo en su vida también. Sin embargo, Él es cuidadoso. Recuerden que Él está siendo cuidadoso, ¿verdad? Sin embargo, Pablo está aconsejando no casarse. Él también es cuidadoso en decir, pero si se casan, ¿qué? No pecan, ¿verdad? Versículo 28, volvámoslo a leer. Mas si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca. 38. De manera que el que la da en casamiento hace bien, pero el que no la da en casamiento hace aún mejor. Él es cuidadoso y acá quiero mencionar algo, hermanos. Pablo no está poniendo una regla general para todos. Él no está poniendo una regla general para todos, pero sí está dando directrices puntuales en ciertos casos en particular. De modo que por eso quiero ser muy cuidadoso en lo que estoy diciendo y quiero que ustedes sean cuidadosos en la manera como lo están viendo y como lo están interpretando también. Entonces, con respecto al estado de soltero, las escrituras tienen cuatro directrices, cuatro consejos que dan a quienes no están casados. Aunque también si uno lo ve desde un sentido general, esto va a aplicar para todos, por supuesto. Primero, un llamado a la santidad. Versículo 34, lo vuelvo a leer. Un llamado a la santidad. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. ¿Qué podemos aprender de esto que estoy mencionando o de este versículo 34, hermanos? Que quienes no están casados, las escrituras les manda o les dice que deben mantenerse santos tanto en cuerpo como en su mente, ¿verdad? Las escrituras son claras, hermanos, en dirigirse a cada uno de estos estados y decirles, tengan cuidado con la inmoralidad sexual, ¿verdad? Y a cada uno, por ejemplo, en el caso de los casados, la escritura les advierte, tengan cuidado con qué, con el adulterio. A quienes están solteros les dice, tengan cuidado con la fornicación, ¿verdad? Pero en términos generales, la Biblia dice, huyan de la inmoralidad, ¿verdad? Primera a los Corintios 6, 18. ¿Qué dice este texto, hermanos? Allá atrás. Primera de Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y el mismo texto más atrás nos está diciendo, por ejemplo, el cuerpo no es para la fornicación y la fornicación para el cuerpo. El mismo texto nos está diciendo que el creyente es templo de quién, hermanos? Del Espíritu Santo.
De modo que aquí tenemos un mandato, una directriz con respecto a los no casados, pero que se aplica en términos generales a todos. Cada uno en particular, tengan cuidado y huyan de la inmoralidad. Segundo, un llamado al servicio al Señor. Volvamos a 1 Corintios 7. Quiero volver a leer los versículos para tenerlos frescos en mente. Versículo 28, 1 Corintios 7, verso 28. Me voy a referir acá a un llamado al servicio al Señor. Verso 28. Mas también si te casas no pecas, si la doncella se casa no peca. Pero ¿qué dice después Pablo? Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os las quisiera evitar. 32 al 34. Estoy leyendo nuevamente, hermanos, para que veamos puntualmente a qué hago referencia. Quisiera pues, verso 32, que estuvierais sin qué, sin congoja. Notemos lo que él dice acá. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. ¿Qué expone acá el apóstol Pablo? Uno de sus argumentos, del cual él libremente aconseja a todos los hombres quedarse como él, ¿cuál es, hermano? Según esto, el, el servicio al Señor. No quiere decir que los casados no deban o no puedan servir al Señor. Todos y cada uno, nuevamente, en el estado en el que está llamado ¿a qué? A ser siervos de Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, la argumentación de Pablo es que ciertamente y por obvias razones, el soltero tiene una mayor libertad en lo que al servicio al Señor se refiere. ¿Libertad en qué sentido? En relación con el casado. El soltero puede servir al Señor con más libertad, con menos preocupaciones, con menos distracciones. Es algo obvio, porque el mismo Pablo dice, ¿por qué? Porque el casado sirve al Señor, pero también debe preocuparse por su esposa o su esposo o sus hijos, ¿verdad? Su sustento, su seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Además, Pablo dice, los casados tendrán aflicción en la carne, es decir, presión, estrechez, etcétera. Y Pablo abiertamente dice, a mí me gustaría evitarles eso como un consejo. Sin embargo, vuelvo a mencionar, hermanos, él no está diciendo que el matrimonio sea malo en sí mismo. Por eso hay que analizar cada cosa en el contexto en el que él lo viene diciendo. Porque si nosotros tomamos estos consejos por allá, y no tenemos en cuenta todo el marco de lo que él está diciendo, les aseguro que vamos a caer en una práctica equivocada o una decisión equivocada también. Sin embargo, está en la escritura y creo que es nuestro deber leerlo, releerlo, orar, meditar, estudiar, escudriñar. Tercera directriz para quienes no están casados y que es algo que la escritura abiertamente también nos enseña, no se unan en yugo desigual. Quiero leer el pasaje que quizás es más conocido, pero vamos a buscar otros ahorita. Allí mismo en Corintios, pero segunda de Corintios capítulo 6. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, o qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este texto no se refiere puntualmente al matrimonio. Allí está hablando en un sentido general que un creyente debe procurar no formalizar alianzas con los no creyentes.
Pero sin embargo, por obvias razones, podemos inferir o implicar que un matrimonio puede estar allí incluido, ¿verdad? Puede estar allí incluido. Ahora, el Antiguo Testamento, en cuanto a esto, es mucho más directo. Por ejemplo, ¿cuál era el mandato que Dios le dio a la nación de Israel con respecto a las naciones alrededor? ¿Recuerdan? Eso lo encontramos vamos a las citas para poderlas ver. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 y 4. Deuteronomio 7, versículo 3 y 4. Acá dice el Señor a Israel. Deuteronomio 7, versículo 3 al 4. Y no emparentarás, allí el Señor le dice a Israel, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Qué sucedió? Que cuando Israel entra a Canaán, a la tierra de Canaán, Dios les advierte y les manda que no se unan con las naciones que están alrededor, que no hagan ningún tipo de alianza ni política, ni en este caso, ¿qué? Matrimonial. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque apartarán el corazón de ustedes e irán a dioses ajenos. ¿Pasó o no pasó? Pasó, hermanos. Y quisiera mencionar solo dos ejemplos de esto. Sansón. Miren este texto de Sansón. Jueces capítulo 14 del 1 al 3. ¿Qué sucedió con este juez de Israel? Jueces capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice esta porción de la escritura. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, estoy leyendo Jueces 14 del 1 al 3. Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame a esta mujer, porque ella me agrada. Sansón desobedece abiertamente lo mandado por el Señor en Deuteronomio, y sabemos lo que ocurrió en la historia bíblica con Sansón, ¿verdad? Cómo este hombre sufrió a causa de esto, al punto que, ¿qué? Al punto que perdió sus ojos físicamente hablando y al punto que murió junto a los filisteos. Y el otro caso, que quizás ustedes saben muy bien, es ¿quién? Salomón. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 11, porque acá es más explícito lo que el Señor dijo, la advertencia que dio. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Miremos lo que ocurrió con Salomón. Primera de Reyes 11, del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres que extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, ¿qué hicieron? Desviaron su corazón. Y miren el 4, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret,
diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Podemos dejar hasta allí. Y allí sigue diciendo, Salomón edificó altares a cada uno de esos dioses ídolos abominables. ¿A causa de quién? Este es un caso triste y paradójico. ¿Por qué digo paradójico? Porque cuando uno lee esto, uno no puede creer que sea el sabio Salomón, ¿verdad? El que la Biblia dice que ha sido el hombre más sabio del mundo y el autor de la mayoría de los proverbios, del tesoro de los proverbios. Pero así es nuestro Dios, hermanos. Su gracia no tiene límites. De modo, iglesia y hermanos, que todo hombre y mujer cristiano, ¿a qué nos concluye esto? Debe considerar seriamente esta advertencia y este mandato. Considerarlo antes del matrimonio, en oración, buscando consejo y de acuerdo a las directrices de la fe cristiana. Deben ser gobernados por la escritura, no por emocionalismo. Muchos entran al matrimonio pensando si dicen sí, él o ella no es creyente, ¿verdad? Pero es inteligente, tiene buen aspecto, etcétera, etcétera, etcétera. O quizás se razona, vamos a entrar al matrimonio y aunque él o ella no es creyente, pero yo lo llevaré a Cristo. ¿Será así, hermanos, conforme a lo que acabamos de leer? Más bien será al contrario. Y una última directriz que quisiera mencionar con respecto a los no casados es que ellos, como todos, estamos llamados a ser de bendición para la comunidad de creyentes a la cual se pertenece, a una iglesia local. Debe usar ese estado en el cual está para ser de bendición para la iglesia local. Todos sin excepción, y en este caso, el soltero debe ser una bendición para la iglesia, para los matrimonios y viceversa. Debe ser algo recíproco. Quisiera mencionar una cita que dice uno de los puritanos con respecto al servicio que brindan los solteros en el marco de una iglesia. Abro comillas, dice, donde quiera que sea, en todas las diversas escenas de aflicción o duro esfuerzo, si el Espíritu de Dios es el maestro del hombre o mujer no casado, ellos tienen a su disposición unos medios y un poder de hacer bien como Dios no se lo ha confiado a ninguna otra clase de persona. De modo que esto es de gran bendición para los creyentes y para una iglesia local. Quiero terminar, hermanos, la enseñanza de la escuela dominical mencionando unas directrices que también da la escritura para quienes estuvieron casados en algún momento, pero han quedado viudos, porque también la Biblia se dirige a ellos. Y para eso quiero que me acompañen a Primera de Timoteo. Primera carta de Timoteo. Capítulo 5. Versículo 3 en adelante. Lo voy a leer rápidamente. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 3 en adelante. Dice, honra a quienes, a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles,
Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué dice? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Verso 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años y que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Verso 13. Y también aprendan a ser y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Hasta ahí, hasta el versículo 16. ¿Qué características nos muestra este pasaje con respecto a la viudez? ¿Cómo deben ser? Por ejemplo, esperar en quién, en Dios. Deben mostrar fe, confianza en el Señor, en su Salvador. Eso se debe reflejar en una vida, en una conducta piadosa. Deben llevar una vida de qué también, de oración. Nos dice en los versículos que acabamos de leer, ¿verdad? Sí, ser diligentes en una comunión para con el Señor. Notemos que el texto, el versículo 5 dice, son diligentes en súplicas y en oraciones noche y día. Deben ser también que hospitalarios, por ejemplo, practicando la hospitalidad, el servicio a los santos, a los creyentes, es decir, han socorrido a los afligidos, nos dice el pasaje. No deben ser que ociosos, chismosos, no deben hacer daño con su boca, en murmuraciones, etcétera. ¿Cuál es el punto, hermanos, que quiero transmitir acá? Pablo, ¿cuál es el contexto de este capítulo? Pablo se está dirigiendo a Timoteo, quien es uno de los pastores de Éfeso. Y en el contexto de una iglesia local, hay personas que han quedado, que sus parejas han fallecido y han quedado viudos o viudas. Y él dice, sí notaron que él dice acá las que en verdad son viudas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Pablo le está dando directrices a Timoteo de en qué casos la iglesia tiene la obligación de proveer a quienes han quedado en un estado de total, ¿qué? Desamparo o abandono. Y noten que él es muy específico en las directrices que da. Él dice, por ejemplo, no deben ser menores de ¿qué? De 60 años, por ejemplo. Y da todos esos requisitos que acabamos de mencionar, buen testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él dice ahí, a las viudas más jóvenes, él que recomienda, cásense, cásense. En 1 Corintios 7, el que vimos ahorita hace un momento, él también dice, pero a mi opinión, sería mejor que se queden como están. Entonces, ¿qué, Pablo? ¿Te contradices? No, no. Por supuesto, es diferente a alguien que quede viudo en su vejez a alguien que quede viudo en su juventud. Pero esto hace parte del llamado al Señor, del llamado del Señor para cada uno en particular. Hay muchos que quedan en este estado y deciden volver a entrar en matrimonio, ¿verdad? Y hay muchos que quedan en este estado y deciden también permanecer solteros. ¿Y cuál es el resumen para esto? Que ambos están haciendo bien. La escritura no señala a ninguno de los dos. Entonces, Pablo acá, hermanos, es muy específico, es muy particular
No está dando una enseñanza general que aplique para todas las personas, pero al mismo tiempo ciertamente da directrices que no debemos desechar. Finalizo con las siguientes aplicaciones. Debemos ser guardados, hermanos, que Dios nos guarde de idealizar lo que hablábamos al principio, un estado por encima de los demás. Porque como hemos visto en esta mañana, la Biblia le da un correcto equilibrio a estos estados. Y es más que un equilibrio, los dignifica. Le da una dignidad a cada uno de estos estados. ¿Qué aprendemos también? Que creo que entre todos hermanos, nadie puede decir la Biblia no tiene algo que decirme a mí, porque la Biblia se dirige a todos. ¿Qué hemos visto durante todo este tiempo? Se dirige a esposos, a esposas, a padres, a hijos, a solteros, a viudos, y como lo vamos a ver más adelante, ya en una esfera más social, por ejemplo, se tiene directrices a los que son empleados, tiene directrices a los empleadores. Por eso la Biblia es perfecta, hermanos. La Biblia en lo que tiene que decir es precisa y es puntual. De modo que acá tenemos responsabilidades, deberes para con nuestro prójimo. También debemos tener en cuenta, hermanos, que estos estados civiles que hoy en día ha creado la sociedad actual no son reconocidos ni aprobados por la Escritura. O sea, todo lo que vemos en la actualidad con respecto a añadiduras en cuanto a estados civiles, por lo menos no son reconocidos por la palabra de Dios. Es extraño a lo que la Biblia nos muestra. Y termino con esto. Vayamos a 1 Corintios 7 nuevamente, porque quiero leer un último versículo. Primera a los Corintios capítulo 7. Solo la última parte. Bueno, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, pero ¿qué dice acá? Porque la apariencia de este mundo pasa. La apariencia de este mundo pasa. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos, para finalizar? Que recordemos que cada uno de estos estados no existirán en el siglo venidero, en la eternidad. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor? En el cielo no se casarán ni se darán en casamiento. Sin embargo, todos los creyentes, quienes vienen a Cristo en fe y en arrepentimiento, sin excepción alguna, todos estarán en lo que la Biblia llama las bodas del Cordero. Y esa es la plenitud, la realidad de todas las cosas. Todo lo que vemos acá solo son sombras que quieren apuntar a mostrar esas grandes realidades que tendrán lugar en la eternidad. De modo que en el estado en el que estemos o en el que estaremos, allí debe radicar nuestra mayor alegría y nuestra mayor esperanza. Porque como dice este texto, la apariencia de este mundo se pasa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente en este momento por estos minutos que nos has dado, que nos has hablado por medio de las Escrituras. Seguramente, oh Dios, nos surgen muchas preguntas, nos surgen muchos interrogantes, pero te damos gracias porque tu palabra es bastante clara, es bastante sencilla, es puntual, es concreta en lo que nos dice. Te ruego, Padre, que enseñanzas o capítulos o versículos como los que hoy hemos considerado, no permitas que nosotros por nuestra maldad o por nuestros pecados los malinterpretemos, Señor. Antes al contrario, que textos y capítulos como todos estos nos alumbren, nos den luz, nos den también consuelo,
nos den ánimo, nos den esperanza, nos den alegría. Y como veíamos acá ahorita, Señor, que nuestra mirada pueda estar en el siglo venidero, porque este mundo, con su apariencia, pronto, muy pronto, pasará. De modo que ayúdanos a tener allí nuestra mente fija en las cosas que tú has prometido que sucederán y que la guardan a cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Padre, a que cada uno en el estado en el cual está te glorifique y te sirva, Señor, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.